Robert Cornish fue un médico y cirujano estadounidense que se hizo conocido por su trabajo en reanimación, en especial por su investigación sobre la reanimación a personas sin vida. Un genio y prodigio. Así se puede describir a Cornish, un joven científico que cautivó a la sociedad y al gobierno norteamericano en los años 30. Sin duda es uno de los casos más extraños de la medicina. Nacido en 1894, se graduó con honores de la Universidad de California a los 18 años y obtuvo su doctorado 4 años después, a los 22. Trabajó en varios proyectos, entre ellos uno que permitía la lectura de periódicos bajo el agua con lentes especiales para ganar prestigio. Trabajó en diferentes proyectos científicos y experimentos bastante inútiles en busca de patentes. Poco a poco se convirtió en un científico respetado por la comunidad, hasta que en 1931 empezó a interesarse por algo que perturbó a muchos: resucitar a personas sin vida. Cornish, trabajando en el Instituto de Biología Experimental de la universidad, decidió primero afinar sus métodos aplicándolo con animales, y fue así como el 22 de mayo de 1934 probó sus experimentos en 5 perros a los que bautizó como Lázaros 1, 2, 3, 4 y 5. Primero los asfixió con gas nitrógeno, esperó a que permanecieran sin vida durante 10 minutos y les aplicó su técnica. Los 3 primeros intentos fueron un fracaso, según reportaba la revista Time, pero los otros 2 volvieron a la vida, pero con una motricidad desequilibrada y alteraciones nerviosas severas. Aunque ciegos y con importantes daños cerebrales, vivieron durante 6 meses en casa del científico. Cuando habían transcurrido 6 minutos desde el último latido, Cornish dispuso a Lazarus II a un dispositivo de sube y baja llamado balancín. Allí abrió una de las venas del muslo del perro para aplicar una solución salina saturada de oxígeno y que contiene adrenalina y estimulantes para el corazón, el extracto de hígado, heparina y un poco de sangre canina, de la que había sido la fibrina, una sustancia coagulante. La solución estimulante se puso en un medidor de vidrio, ya que se filtró en el cuerpo a través de un tubo de goma. Comenzó a levantarse en pulsaciones lentas. Lázaro II quedó sin aliento por momentos, sus patas temblaban, su corazón empezó a latir, débilmente al principio, luego mucho más fuerte, y al final Lázaro II estaba vivo. Durante 8 horas y 13 minutos, el perro estaba en un coma, apenas gimiendo, jadeando suavemente, ansioso por acelerar la recuperación. El Dr. Cornish inyectó una solución de glucosa, pero un coágulo complicó el experimento con Lázaro II y 3. La prensa estaba extasiada. Un artículo de la desaparecida revista de la época, Modern Mechanics, de julio de 1934, y el New York Times describieron superficialmente los sucesos con Lázaro IV, que sin perjuicio de la experiencia exitosa en primer lugar, había logrado coordinar leves movimientos, sentarse sobre sus patas traseras y empezaba a consumir cerca de 1 libra de carne al día. El perro estaba ciego y no podía estar solo, pero aún así, los resultados alentaban a Cornish para lanzar una nueva serie de experimentos. Continuaba el morbo y el interés por varios medios. Lázaro V fue condenado a muerte con una sobredosis de éter, media hora después que su respiración se había detenido y 5 minutos después de que su corazón se paralizó. El animal fue revivido por medio de productos químicos y la electricidad. El Dr. Cornish, entusiasta, expresó que Lázaro V volvió más cerca de la normalidad en 4 días que el otro Lázaro, que lo había hecho en 13 días. Se solicitó a los gobernantes de los estados de Colorado, Arizona y Nevada para entregarle los cuerpos de los criminales después de su condena en cámara de gas, pero sus peticiones fueron rechazadas por diversos motivos. En vista de su situación, alrededor de 50 personas interesadas tanto en la ciencia y la remuneración que sea posible, se ofrecieron como sujetos de prueba. Según el Dr. Cornish, la mayor parte de los mismos que han hecho la oferta para la muerte voluntaria son hombres solteros. Un hombre de Kansas, en el ofrecimiento de sí mismo como sujeto de prueba, declaró que consideraba $300,000 un precio justo por el riesgo que implicaba el experimento. Sin embargo, el perro Lázaro IV no estaba del todo consciente. De alguna manera, el riesgo de morir había deteriorado el centro de su cerebro. No era sino hasta que fue restaurada su conciencia y fluidez de movimiento a cabalidad cuando el Dr. Cornish consideraba un experimento exitoso. También Cornish consentía la publicación a discreción de una bitácora en la que algún asistente describía el avance y comportamiento de los especímenes con los que trabajaba. Ese documento está desaparecido desde los registros y solo queda la descripción desde los días del 13 al 17 del proceso con el proyecto de Lazarus. Aquí unos fragmentos publicados en marzo de 1934. El día 13, el animal era capaz de rastrear un poco de su colchoneta. Su pata delantera derecha tiene inmovilidad y el animal en general tiene signos vitales inestables. Si tenemos éxito en la restauración del perro totalmente a la vida y la conciencia, nuestro siguiente paso serán experimentos para salvar la vida de los seres humanos.
El día 14, el perro se comió la mitad de su habitual libra de hígado. El 15, el doctor dijo que estaba semi-inconsciente, como si estuviera completamente ebrio. Esa noche alguien dejó la puerta abierta del laboratorio y en los días 16 y 17 el perro gimoteó con un resfriado. Años después, en 1947, Cornish anunció que estaba listo para realizar el experimento con un humano. Thomas McMonigle, un prisionero condenado a muerte, se ofreció como voluntario para servir como conejillo de indias, pero el estado de California denegó la petición. Temían que si el experimento funcionaba, tendrían que dejar libre a Thomas, porque la ley penal impide mantener bajo arresto a personas discapacitadas, fuera de sus facultades y personas sin voluntad. Su método o modo de proceder no eran muy complejos, no más que la escrupulosa preparación de la fórmula y el cálculo de los efectos y las manifestaciones somáticas del riesgo de morir. El eje práctico de su plan consistía en una tabla de balanceo o vaivén que se utilizó para dinamizar el flujo sanguíneo en los pacientes recientemente fallecidos, para a continuación inyectar una combinación dosificada de adrenalina y anticoagulantes, mientras continuaba la oscilación con el sencillo mecanismo diseñado para tales propósitos, haciendo a un lado el estereotipo ridículo del científico loco o del médico frustrado y demás. Cornish tenía un perfil psicológico promedio, mientras que sus objetivos científicos eran poco convencionales. Su interés por la idea de la resurrección o la reanimación no tenían aparentemente otros objetivos que comprobar su hipótesis sobre las prácticas que pretendía patentar al pasar unos años hasta que sus experimentos fueran tomados en serio. Aunque con disimulo, había un entero morbo, y no por la muerte, sino por la culminación de todos los procesos presentes en la vida, la persistencia de los mitos religiosos y espirituales, sino como una posibilidad metafísica de retorno, lo cual se tradujo a un desprestigio a su carrera. Después de todo, no se puede afirmar con certeza que las intenciones solo eran clínicas, y por otro lado, que era un cuestionamiento al método científico, y en particular, un puro interés por los efectos químicos de la muerte en los organismos. Ciertamente, Cornish no fue el antecedente más lejano, como la cuenta Christopher Bond en algunos artículos, y desde luego, el estudio de la rama dorada de Fraser, en el que examina los ritos antiguos de regeneración y reanimación en la India, Rusia y varias culturas, pasando por los experimentos del transcurso entre los siglos XVIII y XIX, de Giovanni Aldini y Andrew Gure, que dedicaron parte de sus vidas a un mismo objetivo: reanimar los cadáveres de personas y animales mediante el uso de la electricidad. Lo que nunca sabremos es si Cornish hubiera sido capaz de resucitar a un ser humano. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Suscríbete para más casos y nos vemos en la próxima historia.